Bienvenidos al avance del capítulo 99 de la telenovela Salomé. Susana estaba haciendo todo lo que podía para convencer a Julio de que ella era su verdadera esposa. Había llegado al extremo de buscar a un médico para implantarle la idea de que se llamaba Enrique. Mientras tanto, Julio, sin entender nada de lo que estaba pasando, se sentía completamente confundido e indefenso, atrapado en una realidad que no tenía sentido para él. Armando había tomado la firme decisión de hacerse cargo de la empresa de su madre después de que ella quedara en reposo por el accidente que sufrió. Aunque la situación era complicada, él sentía que era el momento de demostrar que podía asumir todas las responsabilidades y mantener el negocio a flote. Sin embargo, no podía evitar sentir una presión constante al pensar que cualquier error recaería sobre sus hombros. Susana no daba tregua en su intento de manipular a Julio. Él, ya cansado de no entender nada, le suplicó que le explicara qué estaba pasando realmente. Julio incluso le pidió que lo ayudara a recordar cosas que habían desaparecido de su memoria, con la esperanza de recuperar su vida tal y como la conocía. Pero Susana, con su sonrisa falsa, le prometió que haría todo lo que él pidiera, aunque en realidad solo seguía con su plan de engañarlo. Rebeca estaba completamente fuera de sí. La desaparición de Julio la tenía al borde de la desesperación. Sin saber qué más hacer, decidió llamar a la casa de Lucrecia con la esperanza de obtener alguna información sobre él, pero no obtuvo respuesta. Esta falta de noticias la hizo entrar en pánico, llenándola de una angustia que no podía controlar. Salomé se sentía cada vez más al límite. La preocupación por no saber nada de Julio la estaba consumiendo, y aunque debía permanecer en cama, no podía evitar intentar levantarse. Su hijo Julián, preocupado, trataba de calmarla, asegurándole que todo estaría bien y que encontrarían a Julio. Sin embargo, ella no podía dejar de sentirse cada vez más ansiosa, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Susana seguía completamente obsesionada con la idea de que Julio debía creer que ella era su esposa. Decía que no podía separarse de él, asegurando que lo necesitaba para cosas que ella ni siquiera especificaba. Su obsesión la llevaba a actuar de maneras cada vez más irracionales, ignorando cualquier posibilidad de que sus planes se derrumbaran. Natalia estaba desconsolada. Saber que su madre planeaba llevársela lejos y que eso significaba no volver a ver a Armando la había dejado hecha un mar de lágrimas. Mientras subía al taxi, sus lágrimas eran cada vez más fuertes, pero en ese instante, Armando apareció inesperadamente. Con toda la determinación del mundo, intentó detenerla, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que Natalia no se fuera. Salomé, con toda la angustia acumulada por la desaparición de Julio, intentaba levantarse de la cama a pesar de que su cuerpo no se lo permitía. Julián, viendo su estado, le pidió con firmeza que se calmara y que no se dejara llevar por el estrés. Él insistía en que todo estaría bajo control y que pronto encontrarían a Julio, pero Salomé, atrapada por la ansiedad, no podía dejar de sentirse inquieta. Julio, mientras luchaba por recuperar su memoria, mencionó el nombre de Salomé, lo que dejó a Susana visiblemente inquieta. Sin perder la compostura, le mintió, diciéndole que Salomé no era más que una simple socia de las empresas. Sin embargo, en su interior, Susana comenzó a preocuparse y a preguntarse quién era realmente esa mujer. Decidida, prometió investigar todo sobre Salomé, mientras reafirmaba en su mente que Julio le pertenecía y que no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. La madre de Natalia, furiosa, le dio una cachetada que resonó en toda la sala. Entre gritos, le dijo que ella no podía tener novio bajo ninguna circunstancia. Natalia, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero Armando intervino de inmediato. Él le pidió a la madre de Natalia que se calmara y que le escuchara, asegurándole que quería explicarle todo lo que estaba pasando y las intenciones que tenía con Natalia. Susana le dijo a Julio que tenía que firmar una pila de documentos, sin dar muchos detalles al respecto. Julio, perdido y sin recordar nada de su vida, no tuvo más opción que aceptar, sintiéndose completamente sometido a la voluntad de Susana. Ella, consciente de la vulnerabilidad de Julio, veía esta situación como la oportunidad perfecta para aprovecharse de él y asegurarse de que siguiera dependiendo de ella. Mientras Salomé dormía, un sueño terrible la invadió. En él, intentaba buscar desesperadamente a Julio en una especie de lugar oscuro y siniestro, pero no lograba encontrarlo. En su lugar, lo único que escuchaba eran unas risas espeluznantes que parecían burlarse de su desesperación. De repente, se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y comenzó a preguntar, casi gritando, ¿dónde podría estar Julio?
Julio le confesó a Susana que no sabía cómo era su firma, lo cual dejó a Susana en una posición incómoda. Ella, intentando mantener la calma, le respondió que no se preocupara, que poco a poco recuperaría la memoria. Sin embargo, Julio insistió en que necesitaba ver a un médico lo antes posible, lo que dejó a Susana nerviosa, ya que temía que el médico pudiera descubrir algo que arruinara sus planes. Roberto estaba en problemas serios. El Ministerio Público lo estaba investigando después de que Irma lo denunciara por supuesta violencia física. Como parte de la demanda, le exigieron que abandonara la casa para que Irma pudiera regresar. Desconcertado y lleno de rabia contenida, Roberto no sabía cómo reaccionar ante las acusaciones y todo el caos que Irma estaba creando en su contra. Julio estaba haciendo un esfuerzo enorme para recordar cualquier detalle de su vida, pero no conseguía nada. Su mente era como una hoja en blanco, lo cual lo llenaba de frustración y miedo. Mientras tanto, Susana no perdía el tiempo, planeando cuidadosamente cómo manipularlo para que se enamorara de ella y nunca quisiera alejarse. Irma no paraba de armar un escándalo, gritando a los policías que Roberto la había agredido. Los oficiales, sin más pruebas que las palabras de ella, le dijeron a Roberto que debía abandonar la casa de inmediato y que Irma se quedaría allí. Roberto, sin saber cómo defenderse, observó impotente cómo la situación se inclinaba completamente a favor de Irma. Mauricio llegó a la casa de Salomé para visitarla y saber cómo estaba. Sin embargo, justo cuando estaban conversando, apareció un inspector que, con tono serio, le informó a Mauricio que debía acompañarlo a la comisaría. La noticia lo dejó petrificado y lleno de dudas sobre el motivo de esa repentina orden. Susana intentó calmar a Julio diciéndole que irían al médico para revisar su memoria, pero aprovechó la ocasión para informarle que ya no regresarían a su antigua casa. Le contó, con una sonrisa aparentemente inocente, que ahora tenían un penthouse donde vivirían juntos. Julio, sorprendido por la noticia, le pidió que lo escuchara con atención, dejando claro que no estaba seguro de querer seguir adelante con todo eso. Durante la consulta, Julio le explicó al médico que necesitaba recuperar su memoria, que sentía como si una parte de él estuviera perdida. Mientras tanto, Susana, que había acompañado a Julio, se sentía cada vez más nerviosa. Temía que el médico pudiera descubrir la verdad sobre la situación de Julio, lo que arruinaría todos sus planes. Mauricio, con expresión de inquietud, le preguntó al inspector qué era lo que quería saber. El inspector lo miró fijamente y fue directo al grano. Quería saber qué relación tenía Mauricio con la desaparición de Julio. Sin perder la calma, Mauricio negó cualquier vínculo, asegurando que no sabía absolutamente nada sobre Julio. Sin embargo, el inspector insistió, recordándole que su esposa también había desaparecido en circunstancias sospechosas. Mauricio, notablemente incómodo, replicó que su esposa había muerto, pero el inspector lo descolocó al responderle que eso no era cierto. Mauro, con remordimiento en el rostro, le pidió perdón a su padre, Roberto, por haberse involucrado con Irma. Reconoció que su relación con ella había causado mucho daño, pero Roberto, aún profundamente dolido, apenas podía mirarlo. La traición y las consecuencias de las acciones de Mauro eran una carga que Roberto no sabía si podría superar. Mauricio continuó defendiéndose frente al inspector, reiterando que su esposa había muerto y que no había nada más que discutir. Sin embargo, el inspector insistió, asegurando que la mujer seguía con vida. La insistencia enfureció a Mauricio, quien, perdiendo la paciencia, le ordenó que dejara de preguntarle sobre su vida privada. En el hospital, Julio continuaba realizándose los exámenes médicos, buscando respuestas sobre su memoria. Mientras tanto, su padre, Arturo, llegó al lugar y subió en el ascensor, aunque no se percató de que Julio estaba allí. En ese instante, Susana, visiblemente alterada, llevó rápidamente a Julio al penthouse, temiendo que el encuentro con Arturo pudiera desencadenar recuerdos. Una vez allí, Susana intentó que Julio firmara los documentos apresuradamente, antes de que lograra recuperar sus recuerdos. Diego apareció en la casa de Salomé y fue recibido con hostilidad por Julián, quien le exigió que se fuera de inmediato. Pero Diego, firme, insistió en que necesitaba hablar con Salomé sobre un asunto importante. Salomé, alertada por el tono de la conversación, salió a ver qué ocurría. Diego, sin rodeos, le dijo que debía hablar con ella en privado, advirtiendo que, de no hacerlo, revelaría un secreto importante a Julián. Esa amenaza dejó a Salomé visiblemente asustada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.